vicepresidente de la Asamblea Nacional, él es nuestro amigo Darwin Pereira, y aquí un hombre, un asambleísta de la provincia del Oro, primeramente que se ha destacado por su valentía, y eso hay que reconocer, y creo que todos los ecuatorianos reconocen la forma valiente de enfrentar un proceso electoral, pese a las amenazas, pese a las persecuciones, pese a todas las cosas, ha demostrado una valentía y nos dignifica a nosotros como orenses y nos enorgullece tener un asambleísta de los quilates de la categoría de Darwin Pereira. Y lo decimos de esta manera humilde, sencilla, porque valoramos lo que tenemos. Cuando tenemos que criticar algo lo decimos de frente, cuando tenemos que cuestionar no nos tiembla la mano, cuando tenemos que decir las cosas lo decimos de frente. Bienvenido, Darwin, a este programa de Sin Miedo a la Verdad. Estimado Nelson, qué gusto estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Quiero enviarle un fraterno abrazo a toda mi provincia querida y a todos los radioescuchas y que ahora mismo nos ven y nos escuchan gracias a la magia del internet, no solamente aquí en Machala, sino en todo el mundo. Bien, ha sido una semana dura, fuerte, de asambleístas que están con cariño, con amor, con decisión, con valentía enfrentando a esta mafia albanesa. Cuéntenos un resumen en sí y cómo así consiguieron ahora sí que los Pachacútics todos voten disciplinadamente como tiene que ser, no cada uno con su agenda ni cosa por el estilo, sino hoy hemos logrado 103 votos para llevarle a juicio político al farsante, a esta persona que miente al país y también tiene sus detractores también, ¿no? y sus defensores. Sí, efectivamente, estimado Nelson, quiero empezar por decirle que el país en este momento no lo aguanta más a Guillermo Lasso. No aguantamos más los ecuatorianos que nos estén matando. Imagínate, ponen ya bombas aquí, que saltan en media calle, aquí en Machala, o sea, lo estamos viviendo en carne propia. A media cuadra de aquí. A media cuadra de aquí, te asaltan, te extorsionan, secuestran, a la luz del día, si se meten a las urbanizaciones. El asunto está insoportable, estimado Nelson. ¿A dónde nos ha llevado este gobierno? No hay medicina en hospitales. Se quiere sacar una consulta, te la dan para 2, 3, 6 meses, un año. Es decir, llegas por emergencia y dicen que esperes porque no hay médicos. Esto es una locura, no hay cupos en la universidad para que nuestros jóvenes estudien. La Universidad de Cuenca acaba de denunciar que le restaron este año $7 millones. O sea, ¿a dónde vamos si le quitan plata a las universidades en lugar de darle para que aumenten los cupos? Frente a eso, hay un país desesperado que ha descubierto, porque hoy ya lo sabe todo el país, que uno de los que permitió que la mafia albanesa juegue al Pepo en el país es Guillermo Lasso. Sí, pues sí. En parte, históricamente ha venido esto El informe que probamos el día sábado nos demuestra cómo fue Guillermo Lasso, que conociendo desde el 2021 todo este informe policial, no es una locuración, no es un invento, no es que le fueron a dar un chisme, no. Él conocía todo el informe con fotografías, ¿sí? Con audios, transcritos, para que no vaya a ser que es sordo y no sabía lo que decía, transcritos respecto de cómo se reunía su cuñado, Rubén Cherres, y el señor Duque, y cómo planificaban junto a la mafia albanesa a quién poner de ministros, y producto de eso sale Bernardo Manzano de esas conversaciones como recomendado para que el señor Lasso lo nombre ministro de Agricultura, y lo terminó nombrando ministro de Agricultura. De esas conversaciones, del informe que tenemos nosotros que se aprueba el fin de semana, aparece que en esas conversaciones se pide que sea nombrado el señor Vera Brunagua el ministro de Energía, y es nombrado ministro de Energía con la firma de Guillermo Lasso. Por el amor de Dios, no vengan a decir que no hay pruebas. El señor Luis Verde Soto fue a la asamblea y le dijo a la asamblea, y prácticamente eso es para el país, para que el país lo sepa, que el señor Guillermo Lasso le pidió que no haga público el informe que había elaborado Luis Verde Soto como secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, en el que demostraba los casos de corrupción en el que habían sometido las empresas públicas a través del señor Hernán Luque, que era quien era el zar de las empresas públicas. Dicho sea de paso, el señor Luque, brazo derecho de Guillermo Lasso, que había trabajado en el Banco Guayaquil por muchos años, no tiene título de tercer nivel. Y era el rey de todas las empresas públicas, de Petroecuador, de CNT, de CENEL, donde se cometían los más grandes atracos que se ha descubierto en este momento, que le daban contratos a deuda a las personas, en Flopec, un robo millonario increíble. Y el presidente supo de todo esto, y cuando su secretario de corrupción dice: presidente, nos están robando, el presidente le dice: no hagas público eso, esconde eso. Eso lo dijo el señor Verde Soto en su comparecencia de la asamblea. Y lo mismo dijo Villavicencio. Y no podemos entonces pensar que podemos votar
a favor de mantener un presidente de estas características, y por eso hemos dicho, y estamos conscientes de una cosa, que la salida menos traumática para el país es un juicio político. Porque lo otro sería tener gente en las calles pidiendo que Lasso se vaya, y obviamente se podría replicar lo que pasa en el Perú, que ya van más de 50 muertos en este momento y no queremos un derramamiento de sangre. Por eso yo sí quiero hacer un llamado a la Corte Constitucional que tiene que dar luz verde para el juicio político a fin de que haya una salida constitucional, una salida legal. Aquí no se está planteando nada ilegal, nada ilegal. Y la salida constitucional es que a través del juicio político asuma el vicepresidente y el presidente se vaya a la casa, aunque obviamente lo más lógico, estimado Nelson, frente a todas estas acusaciones, frente a haberse quedado solo, porque te has dado cuenta que se le han ido todos sus compadres del gobierno, lo dejaron solo, lo más lógico, lo más entendible, hubiese sido que renuncie. A ver, asambleísta, aquí hay algo que no entendemos un poquito medio. En este país necesita un poquito más de claridad. Por supuesto. Si a ver, el presidente asume el vicepresidente. El vicepresidente. Pero el vicepresidente tiene que llamar elecciones, o se queda el vicepresidente. No, en un juicio político no. El vicepresidente, si la salida es a través de juicio político, no tiene que llamar a elecciones. Tiene que, más bien él, de su propio consumo, de lo que su conciencia le diga, nombrar 3 personas en una terna, valga la redundancia, para que la asamblea designe de esas 3 personas de confianza del presidente que está asumiendo funciones en ese momento, designar el vicepresidente. O sea, quedaría Borrero entonces el resto del periodo. El resto del periodo de Guillermo Lasso. Si es que la salida es por juicio político. Si la salida fuera por muerte cruzada, ahí sí, sea Guillermo Lasso. 104 votos, debe llegar a unos 110, 115 votos como mínimo. Los restos son de la mafia. Si la envía el presidente de la República, solo se va a la asamblea. Él se queda 6 meses. Cuidado, y la muerte cruzada termina siendo un tiro en la 100 para los ecuatorianos. Porque la ley establece que él se quedará hasta que se realicen las nuevas elecciones. ¿Qué pasa, estimado Nelson, si las nuevas elecciones se realizan en año y medio? Tendríamos año y medio al presidente gobernando, o sea, solo, concluiría sin asamblea. Sin asamblea. Eso es profundamente peligroso. ¿Y por qué? Alguien dirá que la asamblea es lo peor de este mundo y de repente podríamos tener coincidencias. Pero yo le quiero recordar al país que fue la asamblea la que le negó al presidente un proyecto de ley que establecía que cuando un trabajador lo voten de su trabajo, él tenía que pagarle un mes de sueldo al patrón. Es decir, él tenía que indemnizarlo al patrón. Eso le detuvo esta asamblea a Guillermo Lasso. ¿No será que ya deshaciéndose de la asamblea, él sí va y coloca esto como ley? Porque él se queda solo y dice la ley que él gobernará mientras no esté la asamblea a punta de decretos. ¿De dónde salen los decretos? De la cabeza del presidente. A ver, asambleísta, entonces ya nos vamos a meter en un hueco que pocas salidas tenemos. Sacamos a Lasso, que va a salir con juicio político, asume el vicepresidente, está bien. Viene Lasso, antes de la votación, mandan la muerte cruzada. ¿Es constitucional eso? ¿Es facultaria cuando el presidente está enjuiciado destituir a sus jueces? No debería ser, pero lamentablemente pues no es lo que uno quiere, es lo que está en la norma, la ley y la constitución así lo han establecido. El presidente podría mandar la muerte cruzada, es decir, mandarnos a la casa a los asambleístas mañana, cuando ya la Corte Constitucional apruebe, cuando estemos votando incluso. Puede mandarlo el último día, cuando estemos votando para sacarlo a él puede mandar la muerte cruzada. Es decir, es más, él puede mandar la muerte cruzada cuando vea, porque como son públicas las sesiones de la asamblea, que se han completado los 92 votos. Y mientras no se cierre la sesión de la asamblea, no estaría destituido. Mientras que nosotros, y esto sí es jugar en desventaja, jugar prácticamente con equipo en contra, ¿no? Él podría mandar antes de que nosotros terminemos la sesión la muerte cruzada. Es terrible. O sea, lamentablemente a mí me parece que la ley está mal hecha. Está mal hecha, porque a partir de que se califique un juicio político, él no debería tener esa potestad. Pero eso debe haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional. A veces una persona, un delincuente que está sentenciado, el delincuente le destituye al juez. Lamentablemente es como está concebida. Yo creo que debe ser antes del juicio político, él debe actuar. Una vez que ha llegado al juicio político, él ya es un casi reo, ya destituido. O sea, debe esperar una sentencia. Y él tiene la posibilidad. No tiene esa posibilidad. Está siendo juzgado y él tiene la posibilidad, y esto sí me parece jurídicamente loco, de destituir a quienes lo están juzgando. O sea, por eso decía, el reo le destituye al juez. Correcto, eso es tremendamente terrible. Se ha revisado la ley, es una en ese locura. aspecto. Lamentablemente así está establecido en la Constitución. Pensamos que debe haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional porque la Corte
al tener este vacío la ley, la Corte podría determinar que él no puede destituir la Asamblea mientras no termine el juicio político. Claro, lógico. Eso debería ser lo más lógico. A lo mejor la Corte, ahora que le tocará pronunciarse cuando ya se plantea el juicio político, puede hacer de que nos dé luces en ese camino. Si no nos da, lamentablemente nos deja. Pero han pedido también, tienen que pedirle también. Pues asumo que en el pedido de juicio político va a ir esa recomendación. Nosotros le hemos dicho que en el juicio político se debería pedir, cuando se mande a la Corte, que también bloquee la posibilidad de que Guillermo Lasso mande a la casa a sus juzgadores. Así es. Asambleísta, yo creo que es la parte que estaba un vacío y que muchos de los ciudadanos que nos están mirando en este momento por el programa Sin Miedo a la Verdad, hoy tenemos una clarificación. Bueno, la votación de 104 votos, esto es a base de un acuerdo político, es por el país. ¿Cómo así lograron conseguir que los bloques se pronuncien? ¿Es la dureza de las acusaciones o hay algún acuerdo político de por medio? Ahora, yo quiero aquí señalar dos cosas que me parecen muy preocupantes y a la vez muy dolorosas. La segunda más que la primera. Hay gente que criticó durísimo este tema del informe que aprobamos el día sábado, pero terminó votando a favor del informe. ¿Qué te deja ver entre eso, estimado Nelson? Que mucha gente está jugando con el sentimiento del pueblo. Muchos asambleístas están jugando con el sentimiento del pueblo. Es decir, que hoy, como saben que ese informe no es vinculante, ese informe no lo toca todavía Guillermo Lasso mientras no llegue el juicio político, sí votan a favor, solo para lavarse la cara ante el pueblo. Sí, yo. Claro, entonces yo sí estoy a favor del pueblo ahora porque, claro, por debajo está viendo, este informe no lo toca el presidente, no es vinculante, entonces no hay problema, voto por eso. A pesar de que lo criticaron, incluso en sus discursos dentro de la Asamblea. Yo quisiera saber si esos van a votar a favor del juicio político o están simplemente jugando un doble discurso para ver qué les ofrece Guillermo Lasso y no ¿qué les ofrece la mafia albanesa? Y qué les ofrece la mafia albanesa al final del día que está detrás de Guillermo Lasso y al final del día no votan por el juicio político. Hemos sido absolutamente claros los asambleístas que hemos apoyado este informe de que esto debe llegar al final del día a la destitución de Guillermo Lasso vía juicio político. Pero no veo, debo ser franco con el país, no veo esa voluntad de muchos legisladores. El día sábado, muchos, estimado Nelson, porque hay mucha gente que siguió la votación, dudaron en votar, demoraron en votar, se reunieron, cuando no salen cámaras, yo lo veía porque me siento al frente como vicepresidente y los veo a todos, se reunieron y discutieron, casi 5 minutos discutiendo si votaban o no a favor del informe. ¿Sí? Les tembló la mano votar a favor del informe. Yo celebro que sean 104 votos, pero no quiero darle falsas expectativas al país. Me parece que hay algunos que votaron solo por cálculos políticos y eso le hace daño a este país. En este país tenemos que aprender a ser serios con la política. Y lo segundo, que sí me parece doloroso, es que hay muchos que no entienden, muchos políticos que no entienden, que nos estamos jugando la última oportunidad para que en este país no haya un derramamiento de sangre. Porque lo dije en mi discurso, estimado Nelson, si nosotros no sacamos a Guillermo Lasso, que nos tiene sin hospitales, que nos están matando, que estamos sin está liderando una mafia, que está liderando la mafia, la gente va a salir a las calles. Lógico. La CONAIE ha dicho. Todos los ecuatorianos van a salir. Y si la gente sale a las calles, va a haber un derramamiento de sangre por la incapacidad de la Asamblea de resolver sus problemas. Yo me iré a la casa con la frente en alto, pero lamentablemente, ¿cuántos muertos van a haber si es que salen a la calle? Mira lo que está pasando en el Perú. Hoy la Asamblea tiene la oportunidad de reivindicarse. Claro, la Asamblea condicionada a lo que diga la Corte Constitucional. Yo sí quiero hacer un llamado a la Corte Constitucional que evite un derramamiento de sangre y que dé luz verde al juicio político. Caso contrario, si que la Corte cancela la posibilidad de ir a un juicio político, debe quedar claro. La CONAIE ha dicho que va a salir a las calles y yo estoy seguro, estimado Nelson, que si la CONAIE sale, no va a salir sola. La gente se va a unir. La gente no lo soporta más a Guillermo Lasso. Ya no va a ser un paro cualquiera. Yo creo que va a haber un levantamiento popular sin precedentes en la historia si es que la Asamblea no logra resolver, sea porque muchos asambleístas calculen sus votos y no voten por el juicio político, o sea porque la Corte Constitucional no dé luz verde. Quedará en la conciencia de ellos los muertos que pudieran haber si es que en este país hay un derramamiento de sangre porque la Asamblea no lo pueda votar a Guillermo Lasso. Aquí tiene que ser asambleísta muy clara la situación. Y en este programa Sin Miedo a la Verdad, que estamos siendo retransmitidos por nuestros medios de comunicación, tenemos que ser claros en nuestra posición. Aquí están entre los buenos y los malos, definitivamente. Queremos que el narcotráfico continúe, queremos que la mafia albanesa gobierne, queremos que los traficantes de droga se tomen las instituciones públicas, déjenlo a Guillermo Lasso en el poder. Y señores asambleístas, ustedes tienen la última palabra, serán corresponsables. ¿Quieren que esto cambie?
que dé un giro de 180 grados a la política y que se saque a los mafiosos del poder, tienen la gran oportunidad. El poder radica en cada uno de ustedes como asambleístas. No podemos decir aquí que hay un asambleísta de que estés en este momento pidiendo cargos públicos o que estés esperando que la mafia albanesa le pase el maletín lleno de papeles verdes. Pues aquí es el país, aquí estamos jugando la vida en el país. Yo creo que debemos denunciar a los asambleístas mañosos, corruptos, que estén apoyando al narcotráfico. Pues. O sea, no podemos tampoco quedarnos callados. Lamentablemente ha habido gente que ha cuestionado el informe, que no hay pruebas. Nelson, hay fotos de Rubén Cherry reuniéndose con... Hay todo, la mafia. Inclusive, hasta me disculpe que le corte, inclusive Guillermo Lazo habría sido financiado por el narcotráfico. Todo eso está en el informe. Y dicen que no hay pruebas. Dicen que en el informe de las mentiras. Me parece que es una desfachatez de locos, ¿no? Hay que tener una desvergüenza total para salir a decir que no hay pruebas cuando tenemos un informe amplio, grande, en que nos dan con lujo de detalles, incluso las compañías que formaron en el país junto a la mafia albanesa. ¿Por qué no se le envía una copia del informe a esas personas que dicen que no hay pruebas? Todos los asambleístas tenemos el informe, todos. Ya. Me parece que decir que no hay pruebas, mi estimado Nelson, es, repito, una desvergüenza. Una desvergüenza. ¿Qué quieren entonces? Que vayan llevando lo que yo le dije al señor, a un compañero, colega suyo, que le entrevistamos la semana pasada. Él decía que no hay pruebas. Entonces le digo, ¿qué es una prueba para usted? Una cosa es un tema político, un juicio político. Y el otro caso es juicio penal. No confundamos el tema político con un tema penal. Y le decía entonces que usted quiere que la mafia albanesa le vaya pues llevándole al señor Lazo a una notaría, le firme, ponga testigos para que con ese documento diga si hay prueba. Eso quiere. No hace falta un informe de la policía, no es un informe de Darwin Pereira, no es un informe de ningún asambleísta. Informe de la policía antinarcóticos. O sea, es un informe sostenido. Entonces, ¿de quién tenemos que pedir entonces? Cuando hay un juicio, estimado Nelson, contra los narcotraficantes, contra los ladrones, alguien que se robó el celular, alguien que atropelló alguna cosa, ¿en qué se basa el fiscal? En el parte policial. Lógico. Y viene el policía y lo entrevista y dice, policía, ¿usted vio el accidente? ¿Usted llegó al accidente? ¿Usted lo atrapó al ladrón? Sí, yo lo atrapé. Basta, juzgado de delincuente. Hoy tenemos un informe policial. No es que estamos elucubrando, no todos los asambleístas los hemos inventado, no es que hemos tomado una fotito por ahí nosotros, o nos pasaron algo por debajo de la mesa. No, hay un informe policial sustentado que tiene fotografías, que tiene transcripciones de los audios de lo que conversaban, tiene transcripción de las llamadas telefónicas cuando le piden que lo nombren pues a Manzano y a Vera Brunauer ministros. O sea, hay todo un informe policial. ¿Qué más pruebas quieren? Discúlpame, Nelson, pero ya prácticamente estos quieren que vaya la mafia albanesa y lo notaricen, ¿no? Por favor. Entonces, bueno, asambleístas, creemos de que la situación de ustedes en forma valiente que han estado enfrentando este proceso político debe continuar. Los 16 o 17 millones de ecuatorianos que estamos vigilantes y mirando la actuación de cada uno de los asambleístas, esperamos que la Corte Constitucional, lejos de sus compromisos políticos o alguna tentación de alguna de la mafia, olvidándose de eso, haga por el país. Permita el juicio político para que en el juicio político se aboquen todas las pruebas y pueda ser sancionado, destituido o salvado también. A ver, yo quiero también aquí aclarar un tema que me parece que nosotros, especialmente ustedes que hacen opinión pública, deben tenerlo claro. Ya hay antecedentes de esto. Esto no es inédito. Ya hay antecedentes de otro juicio político en que la Corte tuvo que pronunciarse, que fue el juicio político del expresidente Jorge Glass. Y la Corte emite un dictamen en el que establece sus propias reglas. Y la Corte dice, nosotros tenemos que cumplir aquí dos requisitos cuando nos pasa la Asamblea un juicio político. Así es. El primero, revisar que cumplan las firmas. Es decir, que hayan las 46 firmas. ¿Sí? Y el segundo, revisar solo la formalidad de que la acusación se dé por el artículo 129 de la Constitución, por cualquiera de sus numerales. Si eso se da, la Corte no analiza la prueba. Nada, eso no tiene nada. No analiza si la prueba es contundente, si no es contundente, si la prueba lo culpabiliza o no a Guillermo Lazo. No analiza a fondo, analiza prueba. Y eso básicamente en este momento está fácil de cumplir porque tú tienes
Un presidente que tiene las pruebas, que está fotografiado, que está con audios, con todo, y tienes básicamente un grupo decidido de asambleístas a firmar. Yo creo que van a haber mucho más de 46 firmas en el momento que se plantea el juicio político, y me parece que la Corte, en base a su precedente, a lo que ya hizo antes, está obligada a hacer lo mismo, porque sería nefasto, Nelson, que para unos juzguemos de una manera y para otros de otra manera, es decir, que la Corte ahora diga, no, ahora sí voy a analizar fondo, y eso me parece que sería terriblemente fatal. Me parece que aquí todos somos iguales ante la ley, y si a uno ya le aplicaron esta forma, hay jurisprudencia. ya hay una jurisprudencia, ya hay una forma de conducirse, de cómo debe la Corte tratar estos temas, no puede ser ahora que sea diferente. Ahí habría discriminación, ¿sí? Para toda la ley debe ser igual, y yo considero que la Corte se debe pronunciar. Segundo, la Corte también, en el caso Yundani, que mucha gente vio que ahí había una acusación medio oscura, que sí, que se tornó político el tema, la Corte dijo con absoluta claridad, una cosa es el juicio ante un juez, con un fiscal, es decir, en el sector jurisdiccional, en la parte penal, en la parte donde hay jueces, que los jueces no pueden dar criterio porque son prevaricatos, etc. Y otra cosa es el tema político. Y a la Asamblea le corresponde lo político. Palabras de la Corte. Así no estoy es, hablando de lo que claro, yo estoy diciendo. ¿No? Está claro, hay una sentencia de la Corte Constitucional que lo habla con absoluta claridad. Y la Corte dice en una de sus líneas, porque mucha gente no ha leído una sentencia constitucional, la Corte dice en una de sus párrafos que no puede ser posible que en un enjuiciamiento político se pretenda a los asambleístas convertirlos en eruditos del derecho. Nosotros, como asambleístas, si bien yo soy un abogado y soy profesional del derecho, obviamente hay quienes no lo son en la asamblea, nosotros estamos obligados a tener conocimiento político y a interpretar el tema político. Si hay un presidente que políticamente le ha fallado al país, nosotros tenemos el derecho a juzgarlo. Dicho por la Corte. Bien, creemos que, asambleísta, que la situación es clara. Nosotros no podemos estar tampoco entre que sí y que no. La situación, el juicio político tiene que darse. El tema es la muerte cruzada. Los ecuatorianos vamos a estar pendientes de lo que un sector político y el otro sector político determinen, y esperemos que se lo hagan bien del país. Sus últimas palabras. ¿Cuándo va a Quito nuevamente? Esta semana vamos a Manaví, Nelson, en homenaje a Manaví. Cuéntanos un poquito, discúlpeme, asambleísta. Manaví. Ustedes han planteado también sesionar en la provincia del Oro. Efectivamente, hemos planteado al presidente de que venga a la provincia del Oro el próximo 23 de abril en homenaje a la provincia. Quizás no sea el mismo 23, estamos evaluando con el presidente qué día podríamos estar acá de esa semana. ¿Antes o después? Sí, va a ser antes, posiblemente sea miércoles o jueves de esa semana. Ya en este momento van a enviar un equipo de avanzada para revisar el local, dónde podría ser, se va a buscar un local, obviamente, un local que podamos entrar no solamente los asambleístas, sino que también se han invitado los alcaldes, los prefectos, las autoridades, concejales, qué sé yo, y obviamente que también hay espacio para que entre el pueblo. Nosotros jamás le hemos negado al pueblo que pueda llegar ni a la asamblea en Quito, y obviamente hoy, que me parece un hecho histórico, traer todo el pleno de la asamblea, no una comisión, no una delegación, no. Todo el pleno de la Asamblea Nacional como homenaje a nuestra provincia, esta provincia a la que quiero mucho, y hoy, siendo vicepresidente, pues no puede dejar de pasar esta oportunidad. Por ejemplo, esta semana nos movilizamos a Manaví, todo el pleno, y sesionamos en Manaví para rendirle homenaje a esta provincia querida. Y de la misma manera le ha hecho el presidente, entonces movámonos también al Oro para rendirle homenaje a la provincia del Oro, una provincia rica, productiva, que le ha dado tanto económicamente hablando a este país. Y no puede ser la excepción que al Oro no vayamos, nunca han ido. Entonces, en un hecho inédito, va a venir la Asamblea a sesionar acá en pleno. Toda la Asamblea a rendirle pleitesía a la provincia del Oro. ¿Alguna ley especial, alguna cosa que esté tratando ese tipo de beneficio de la provincia del Oro? Asumimos que ese día se van a tratar una o dos leyes que podrían topar el tema del oro, como por ejemplo, esto todavía está en veremos, pero yo creo que debería ser una, que es la Ley de Desarrollo Fronterizo. Que nos toca a nosotros, que nos toca mucho por el tema Huaquillas, las Lajas, Arenillas, ¿no? Ese es uno de los temas. A lo mejor otro tema sea la Ley de Educación Superior. Sí, estamos todavía revisando con el presidente qué temas se tratarían ese día. Estamos revisando con el presidente la posibilidad de que ese día haya no solo una, sino dos sesiones. Una para tratar leyes y otra para rendirle homenaje a la provincia. Excelente. Es la información que el asambleísta y vicepresidente de la Asamblea Nacional nos ha traído el día de hoy en la mañana. Queremos agradecer la presencia del asambleísta aquí en este medio de comunicación, y tenemos ya una noticia importante, como es que la Asamblea Nacional sesionará en homenaje a nuestra provincia el próximo mes de abril, ¿no? Efectivamente. Mes de abril. Así es que
estarán presentes, se hace ya una invitación de darse ese tema pues en forma masiva a los 14 alcaldes, los concejales, las organizaciones, a apoyar esta iniciativa de Darwin Pereira, de la Asamblea Nacional, de venir a sesionar aquí. En las últimas palabras, porque vamos a cerrar el evento. Bueno, agradecerles, espero que podamos seguir estando acá, que podamos seguir viniendo. Este es un medio que se ha convertido en una voz, en una forma de aquellos que no tienen voz de pronunciarse y de que la gente pueda estar informada respecto de la fuente, directamente de la fuente, de los hechos que acontecen en este país ahora mismo en la Asamblea Nacional. Siempre es un honor estar acá. Te agradezco muchísimo la invitación, estimado Nelson. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días de Ecuador, buenas tardes del resto del mundo. Cerramos con esta entrevista y agradecemos, estamos el día de mañana a la misma hora habitual.